Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer. Hoy, 9 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Examen de conciencia en oración. La cita la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Oremos, Padre amado, qué palabra tan grande, irreprensible. Realmente necesitamos, Señor, que tú invadas nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, de tal manera que nosotros entendamos el amor que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ese amor que tú has puesto en nuestro corazón, porque nos has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a vivir la vida que no podíamos vivir, a morir la muerte que nos correspondía. Señor, ayúdanos. Separadas de ti nada podemos hacer. Ten misericordia, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, qué lindo. Voy a volver a leer la cita. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible. Hermanas, la palabra irreprensible es una imposibilidad para nosotros. Quiero que entendamos que la única manera que nuestra mente, alma, corazón y todo nuestro ser va a ser guardado de forma irreprensible, donde nadie podría reprocharnos nada, donde nuestra misma mente no podría acusarnos ni culparnos. Es decir, la única manera de vivir con una conciencia limpia, con una tranquilidad y una paz con el Señor es el conocer y entender de qué trata la expiación de Cristo, la muerte de Cristo, lo que la persona y la obra de Cristo logró por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Muchas de nosotras tenemos un conocimiento, entendimiento muy superficial de lo que es el Evangelio. Pensamos que es abrir la puerta a nuestro corazón y dejar entrar a Jesús. En realidad tenemos terminología muy superficial, pero lo peor es el entendimiento. Y pensamos que, bueno, ya ese es el Evangelio, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde están las bendiciones? Pero el Evangelio es la bendición, porque el Evangelio es la reconciliación con nuestro Creador a través de Jesucristo nuestro Señor. Y para siempre estaremos meditando y profundizando en esa verdad, porque esa verdad es la única que nos puede guardar irreprensiblemente en nuestra conciencia. Entonces, habiendo dicho todo eso, ahora vamos a empezar el devocional. Es que realmente es bello todo lo que el hermano nos trae para alimentarnos, para edificarnos, para ayudarnos en este caminar como discípulas de Cristo. Empieza así, dice, todo vuestro espíritu. La mayor y más misteriosa obra del Espíritu Santo está en los más profundos niveles de nuestro ser, que no podemos alcanzar. Tan es así si se toman el tiempo de leer el Salmo 139, como aquí nos pide el hermano. Realmente es un bálsamo para nuestro ser. Entendemos que el salmista comprendía que ni él mismo se conocía, pero que su tranquilidad y su paz estaba en el hecho de que Dios, quien todo lo sabe, Dios, quien está en todo lugar, lo conocía y a pesar de conocerlo de esa manera, lo amaba. Y eso es un descanso para nosotros, hermanas, que entendamos que Dios nos conoce como nadie más nos conoce, pero que a pesar de todo eso, Él nos ha hecho justicia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos ha limpiado de tal manera que nos ve como
a su Hijo Cristo Jesús, que nos ama en Él, que hemos sido aceptados en Él y por Él. Entonces, esto trae descanso a través de la misma palabra que el Señor usa para instruirnos y para asegurarnos de su amor. El salmista invoca: oh Señor, tú eres el Dios del albor y de las negras horas de la noche, el Dios de los picos montañosos, el Dios del mar. Pero, oh Dios mío, mi alma tiene horizontes más lejanos que los del albor y más profundos que los de las negras noches de la tierra, picos más altos que los de cualquier montaña, mayores abismos que ningún mar de la tierra. Tú, que eres el Dios de todos estos, sé tú mi Dios. Miren cómo el salmista se conoce, ¿verdad? Porque entiende que el hombre es más profundamente irreconocible, tristemente, por el pecado. El hombre tiene picos más altos, picos emocionales, maneras de pensar, rebeldías que se van contra Dios, que son tan difíciles de imaginar y aceptar. Pero entonces el salmista dice: por favor, Dios, sé tú mi Dios, tú que controlas todo el universo, tú que estás sobre todo lugar, tú que estás en toda luz y que la oscuridad no es nada para ti. Controla, sé tú mi Dios, por favor. Dice el hermano Oswald Chambers: no puedo alcanzar las alturas ni puedo sondear las profundidades, porque hay motivos que no puedo descubrir, sueños que no puedo cumplir. Oh Dios, escudriñame. Tú, Señor, revélame quién soy yo en realidad y ayúdame a entender que tú, conociéndome, me has amado igual. Tú escudriñame, tú revélame, Señor, quién soy, y de ahí dame tu descanso, porque me has amado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Creemos que Dios puede fortalecer y proteger nuestros procesos mentales más allá de donde podamos intuir. Yo recuerdo que cuando recién conocí al Señor, un día me sentía animada, al día siguiente no tenía ánimo, un día me sentía que estaba encima de la montaña y que todo lo iba a poder en Cristo que me fortalecía, y al día siguiente por cualquier razón estaba como por debajo en los pisos, y yo decía: uy, pero entonces así no voy a poder ser cristiana, no voy a poder, porque un día sí quiero y otro día no quiero, y no me entiendo, no sé ni por qué, no entiendo ni de dónde sale todo este odio, este fastidio, y eso me empezó a preocupar tanto, porque dije que yo no iba a poder seguir adelante, aunque era el tiempo más lindo y más precioso de toda mi vida. Y me preocupaba tanto todo eso, hasta que fui entendiendo poquito a poco que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me purificó de todo pecado, de mi pecado pasado, de mi pecado presente y de mi pecado futuro. Que a pesar de que ahora el Señor me ha llevado a odiar el pecado, sé de todas maneras que no me conozco y no sé de lo que soy capaz, y por ende descanso en que Él me ha perdonado, y luego me aferro a Él con todo porque no quiero seguir pecando contra Él. Pero mi descanso llegó a ser su amor por mí, algo que Él hizo por su propia voluntad, por el puro afecto de su voluntad, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, que todo nació de su corazón, no por algo que yo hice ni dejé de hacer. Entonces, poquito a poco, Dios en su amor me ha ido convenciendo en lo más profundo de mi ser, que a pesar de que yo no me conozca, a pesar de que yo no me entienda muchas veces, que Dios me ama y me ha amado siempre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice: si este versículo significa solo purificación a nuestro nivel consciente, es decir, el versículo 1 de Juan 1:7, ¿verdad? Toda esa parte donde dice que
Dios nos ha limpiado de todo pecado, que Él es justo y perfecto, que todo esto nació de su propio corazón, el redimirnos, ¿verdad? El pecarnos, el limpiarnos de pecado. Dice, si este versículo significa solo la purificación a nuestro nivel consciente, solo lo que entendemos, solo lo que nosotros podemos percibir, entonces quiera Dios apiadarse de nosotros. A esto mismo me refiero con todo lo que les conté cuando recién empecé y pensé que Dios me estaba limpiando solamente de lo que había hecho anteriormente, pero todos los días cuando yo pecaba me moría y de temor pensando que no iba a poder seguir adelante. Y el Señor ha ido renovando mi mente, transformándome y llevándome a confiar más en Él, no a confiar más en mí, sino a más bien descansar en su amor, que no puede ser alterado por nada de lo que yo pueda hacer. Dice, el hombre atrapado y embotado por el pecado no se reconoce consciente de pecado. Es decir, que si ya tenemos, aunque sea la conciencia de nuestro pecado, es porque el Espíritu Santo, quien tiene la obra de convencer al pecador de su pecado, ya ha obrado en nosotros. Claro que vamos entendiendo con más profundidad. ¿Para qué? Para aferrarnos más a nuestro Salvador y descansar más en su obra perfecta, vicaria, expiatoria en la cruz del Calvario, donde Él se ofreció una vez para siempre. ¿Y cuál es Él más bien es nuestro descanso, ¿verdad? Dice, pero la purificación de pecado que experimentamos alcanzará a las alturas y profundidades de nuestros espíritus si andamos en la luz como Él está en la luz. Es decir, lo que Dios ya hizo por nosotros, a medida que vamos caminando en su verdad, alimentándonos de la palabra de Dios, pues iremos experimentando toda esta libertad, porque es como enterarte de las buenas noticias a pesar de las malas noticias. Dice, el mismo espíritu que alimentó la vida de Jesucristo alimentará la vida de nuestro espíritu. Ahora, ¿puede el Espíritu de Dios fallar o hacer algo incorrecto o no al 100%? Evidentemente no, ¿verdad? Su obra es perfecta. Solamente cuando nos sentimos protegidos por Dios con la sacralidad milagrosa del Espíritu Santo, es que nuestro espíritu, alma y cuerpo podrán ser preservados en pura rectitud, de forma irreprensible, hasta la venida de Jesús. Es decir, libres, ya no más condenados delante de Dios. Recordemos que ya no hay condenación, nos dice el primer versículo del capítulo 8 a la carta a los Romanos, que no hay condenación para aquellos que han sido salvados, ¿verdad? Que han sido redimidos por Cristo Jesús nuestro Señor, porque si alguna culpa quedara en nosotros, eso diría que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Entonces, aquellos mensajes de culpabilidad que todavía dan vuelta por nuestras cabezas serán limpiados por el Espíritu Santo a través de la verdad. Necesitamos estudiar la verdad, necesitamos meditar en la verdad, confiar en el Señor, aplicar y caminar en la luz. Miren qué lindo cómo el apóstol Pablo llegó a tener tal confianza, pero no porque desconocía quién era, no porque desconocía que había sido el mayor de todos los pecadores, como dijo en una de sus cartas. Pero miren la primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4, esto se me vino a la mente, dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, por más que el apóstol Pablo no tenía, digamos, algo consciente en su mente de que estuviera pecando contra el Señor, pero igual, él no estaba descansando en el estado de su vida en el momento, no estaba descansando en su madurez, no estaba descansando en los frutos del Espíritu en su vida en el momento, no estaba descansando en su ministerio, en su apostolado, en nada. Él sabía que su justificación había sido por gracia mediante la fe y punto. Nada que había hecho, nada que podía hacer.
Y ahí es cuando uno está libre y descansa en el amor del Señor, confiando que el Espíritu Santo nos conoce y escudriña lo más profundo de nuestro ser, y Él es quien nos está santificando, pero porque ya hemos sido santificados en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, a través de la obra de Cristo, Dios nos sacó del mundo. Digamos, ya no le correspondemos al enemigo de nuestras almas. Ahora somos del Señor Jesucristo, nos ha comprado por sangre, ¿verdad? Pero ahora el Señor va a ir a través de su Espíritu sacando el mundo de nosotros. La manera que uno pensaba cuando solamente había nacido por primera vez y no había tenido un nuevo nacimiento, cuando solamente éramos un hombre natural, como dice la palabra, que no podía percibir ni entender las cosas espirituales. Pero ahora el Señor, lo más lindo es que nos convenza de la obra de redención que Dios ha hecho para con nosotros. No es que nosotros entendiendo la hacemos realidad, sino que es la realidad que nosotros debemos entender y que Dios quiere que entendamos para que caminemos libres y que seamos sacrificios vivos sirviendo su propósito aquí en la tierra, siendo luz y sal, porque somos reflejos claros del del Hijo de Dios. No porque estamos intentando en nuestras propias fuerzas, sino porque la gente sabrá que por más que no somos nada, somos personas que hemos andado con Jesús y que andamos con Jesús de la mano en el día a día. Deberíamos dejar, ya para terminar, con más frecuencia que nuestras mentes meditasen en estas enormes y gigantescas verdades de Dios. A esto me refiero, hermanas, cuando digo estudiar la palabra de forma organizada, que nosotros podamos ver cómo Dios a través de toda la historia que Él mismo, del cual Él mismo es el arquitecto, la historia que nos revela quién es Él, quiénes somos nosotros, cómo el Señor planificó rescatarnos desde el principio. ¿Rescatarnos de qué? ¿Rescatarnos para qué? ¿A dónde estamos caminando? Todo eso lo necesitamos saber y saber con claridad más y más y más para no estar viviendo vidas, como dice aquí el apóstol Pablo, irreprensibles. Irreprensibles somos cuando entendemos que nada somos y que todos somos en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, gracias por haber pasado este tiempito conmigo viendo el devocional. Te recuerdo que leas el Salmo 139 para que tu corazón sea ministrado a través del Espíritu Santo. Y bueno, espero compartir el devocional de mañana también contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga.